Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Romanos. Y pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque venimos a ella con la certeza de que a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, tú puedes hacer una obra en nosotros. Abre nuestro corazón y que podamos recibir lo que tú quieras decirnos y de esa manera, Señor, poder glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En Semilla vamos estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, y ya estamos por terminar esta carta. Son 16 capítulos, ya estamos en el capítulo 14 y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver todo el capítulo. Y es importante comenzar diciendo que llegamos al capítulo 14 después de un buen rato. Estudiamos un buen rato toda la primera parte y estamos en el capítulo 14 después de haber entendido cómo Pablo nos habló de la naturaleza del Evangelio. Capítulos 1 al 11 nos habló de nuestra necesidad, la provisión de Dios a través de Cristo, la salvación por fe, la justificación a través de la gracia, como por la justicia de Dios en Cristo nosotros podemos tener paz para con Dios y todo eso, la fidelidad de Dios, todo eso estuvo en el capítulo 1 al 11, lo que Dios hizo por nosotros. Capítulo 12 en adelante, Pablo está mostrando cómo debemos responder a la gracia de Dios. Porque su gracia ha sido tan grande para con nosotros que ahora probablemente tú y yo estaríamos absortos y no sabríamos qué hacer. Y 12 al 14 nos da una guía de qué es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 12 nos mostró que somos parte de un cuerpo. Los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, en el que Cristo es la cabeza y todos los demás somos parte del cuerpo. Pero así como en un cuerpo hay distintos miembros con distintas funciones, y el hecho de que sean distintas funciones quiere decir que son distintos, las distintas personas, somos distintos y tenemos distintos dones que Dios nos ha dado, pero todos tienen un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. En el capítulo 13, Pablo nos habló de nuestro rol, ya no en el cuerpo, sino en la sociedad. Y en la sociedad nos habló cómo debemos comportarnos bajo las autoridades que hay, incluso cuando no son justas, cuando son corruptas. Y recuerdo que hablábamos la semana pasada de la necesidad de amar a nuestras autoridades y de pedir por ellos, y sobre todo por aquellos que son impíos y corruptos. Pues ellos, ¿qué necesitan? Necesitan el Evangelio. Necesitan el Evangelio para poder ser salvos, para poder darse cuenta de su pecado, porque un corrupto lo que está haciendo, está saciando su necesidad verdadera a través de riquezas. Y por eso no se sacia nunca. Es como comer arena. Nada más te seca, se va contaminando, pero cada vez más y más y más existe esta necesidad en el corazón de las autoridades corruptas. ¿Y qué debemos hacer? Uno, pues podríamos despreciarles. O dos, podríamos orar por ellos para que conozcan el Evangelio, para que tengan temor de Dios. Y además eso nos va a permitir vivir quieta y reposadamente. Ahora, en el capítulo 14, Pablo va a volver a hablar de la iglesia y de la actitud que tiene que haber entre los cristianos, porque nomás si volteas a ver alrededor vas a ver que hay distintos tipos de personas. Nomás si volteas alrededor vas a ver que hay distintos tipos de personas expresados en cómo se visten, ¿no? No voy a decir que parece el show de los Muppets, ¿no? Pero sí somos muy diversos unos de otros. Somos muy distintos unos de otros. Y sabes, a Dios no le molesta la diversidad que pueda haber entre nosotros. El capítulo 14, Pablo lo desarrolla en base a cómo debemos relacionarnos en las cosas que son de opinión. Las cosas que no son esenciales, sino que son de opinión. Hay temas esenciales en la fe. Hay temas esenciales en la fe, temas que no son de opinión, que son así porque así son. Número 1, por ejemplo, la salvación por gracia por medio de la fe. Alguien dice, no, yo opino. No opinas acá. Esto es así. La Biblia lo enseña con toda claridad. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra de las cosas que no son de opinión es la deidad de Cristo. No, yo opino que Cristo fue un iluminado. Pues no opinas eso. Dios no está sujeto a nuestra opinión. Cristo es Dios mismo.
Dios encarnado. Eso la Biblia lo presenta con toda claridad. Otro, por ejemplo, acerca del pecado, el llamado que Dios hace, el mandato que Dios hace a la pureza sexual. Y dentro del matrimonio y antes del matrimonio también. Hay un llamado a la santidad y eso no es de opinión ni de cultura. Eso es una cuestión de santidad que Dios con toda claridad habla en su palabra. Pero hay otros temas que no están tan claros en la palabra. Hay temas que están más pegados a la opinión. Es decir, no hay un mandato específico como no robar, ¿no? No robar es un mandato específico. Tampoco hay un precepto a través de las escrituras con toda claridad. No hay un precepto, por ejemplo, el de no unirse en yugo desigual. Digamos, no casarte con una persona que no comparte tu fe. No está como un mandato así tal cual. No te cases con alguien que no comparte tu fe. No está ese mandato. Pero hay un precepto que se desarrolla a través de todas las escrituras. Y es muy claro ese precepto. Pero así como hay esas cosas claras, hay cosas que no son tan claras. Y que a lo largo de la historia han provocado incluso divisiones, problemas, conflictos, discusiones y cosas peores. Por ejemplo, ¿qué tipo de música debe haber en la alabanza? Hay unos que dicen, no, tienen que ser puros himnos, con piano y nada más. O hay otros que dicen, no, tiene que ser alabanza contemporánea, para que los jóvenes entren y sientan que pueden estar, no tienen que trasladarse 500 años hacia atrás, sino que escuchan algo que les gusta. Hay gente que dice, no tiene que haber batería. Hay gente que dice, tiene que haber batería. Otra, la vestidura, ¿no? La vestimenta de la gente de la iglesia. Hay iglesias en las que las mujeres tienen que usar falda, sí o sí. Y hay otras iglesias en las que no pueden usar maquillaje. Y hay otras iglesias en las que los hombres tienen que venir con pantalón de vestir, con camisa y con corbata. Y así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿cómo trazamos una línea en eso? Porque no hay un mandato directo. No hay un mandato directo acerca de esas cosas. No hay un principio, un precepto claro, ¿no? No es un pecado, son cosas de opiniones. ¿Qué opinas al respecto? Y de eso va a hablar Pablo. A San Agustín se le atribuyó esta frase, que realmente creo que no es de San Agustín, pero se le atribuyó a San Agustín. En latín suena muy bonito, en español como que pierde un poquito el caché, pero en latín es in necessaris unitas indubis libertas in omnibus caritas. ¿Qué quiere decir eso? En lo necesario, unidad. Ante la duda, libertad, pero en todas las cosas, amor. Y de eso habla el capítulo 14. Entonces vamos al capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pablo habla de dos tipos de personas aquí. Uno que él llama el débil y el otro que es el fuerte. No quiere decir que es débil porque no come proteínas, porque no come carne. No está hablando de una actitud del cuerpo, sino un asunto de fe. Mira, en Roma había dos tipos de creyentes. Los creyentes que venían del judaísmo, es decir, eran judíos, pero creyeron en el evangelio y ahora son cristianos. Pero toda su vida han vivido como judíos. Entonces ellos tenían una dieta específica, no comían algo que no sea kosher, no comían carnitas, digamos. Y del otro lado venían creyentes que habían sido romanos, paganos, adoradores de otros dioses, que ahora se han convertido al cristianismo y que sí le entraban a las carnitas, chicharrones y comían leche y carne, y mientras que el judío no mezcla leche con carne. Entonces ahora están en la iglesia y empieza a haber conflictos porque unos dicen tú no puedes comer carne y otros dicen pues sí puedo comer carne y tú deberías comer carne, y empiezan este conflicto. Es probable que además de eso haya un asunto que es semejante a lo que había en Corinto. Puedes leer en tu casa, leo 1 Corintios capítulo 8. En Corinto
la carne que se vendía en el mercado muchas veces era carne que sobraba de los sacrificios a otros dioses. A dioses paganos se les presentaba un sacrificio, ¿no? Un cordero, una cosa así, y lo que sobraba del sacrificio el sacerdote lo llevaba al mercado y lo vendía. Entonces, cuando tú comprabas esa carne, estabas comprando carne que había sido sacrificada a un ídolo. Y había algunos cristianos que decían, yo no puedo comer eso, porque yo vengo de ahí. A lo mejor decían, yo era un sacerdote de ese templo y no quiero participar, no quiero tener nada que ver con eso. Otros cristianos decían, ay sí, pero un ídolo no es nada, es un muñequito y no hace nada. Entonces, pues ya nomás es más barata la carne y ya. ¿Por qué no comer? Entonces son estos dos tipos de cristianos los que están ahora conviviendo en la iglesia. Uno pensaría que el fuerte es aquel que se restringe de todo, ¿no? Que yo soy fuerte y entonces ya no como esto, me quiero mantener puro. No, yo no como carne sacrificada a los ídolos, no. Y el otro, el débil, es el que sucumbe ante la tentación de la arrachera, digamos, ¿no? Pero Pablo dice que es lo contrario. Fíjate en el versículo 2. Uno cree que ha de comer de todo. Otro, el débil, come solo legumbres. O sea, el débil es el que solo come algunas cosas. Ahora, déjame hacer una aclaración. Pablo no está diciendo que el débil es un cristiano de segunda o algo así. Simplemente que está diciendo que en su fe es débil, que necesita algún tipo de ritual religioso para sentirse bien. El fuerte ya está libre de eso, ya no necesita, pero el débil sí. Hace muchos años, un amigo me decía que se acababa de convertir a Cristo. Yo me acababa de convertir, haría, no sé, un mes, o sea, tampoco es que era mucho más maduro, pero mi amigo me decía, es que yo creo que los cristianos deberíamos poder persignarnos, ¿no? Porque como que al salir de mi casa como que me hace falta algo así como para que Dios me acompañe, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Era débil en su fe. Y su fe necesitaba como una muleta, algo en que apoyarse, algo que le recordara que Dios está ahí, ¿no? ¿Por qué alguien sería débil en su fe? Pues David Guzik, un pastor, dice que podrían ser 3 razones. No es ser dogmático, pero podría haber 3 razones. Una, que es un bebé en Cristo. Así como un bebé es débil cuando nace, no puede ni sentarse. Una persona que acaba de recibir a Cristo es débil en su fe. Cuando yo recién le entregué mi vida a Cristo, me acuerdo que tenía dudas sobre qué pasa si se me cae la Biblia. ¿Es pecado o está mal? ¿No? También me acuerdo que fui al tiempo de haber recibido al Señor, hubo bautizos. Entonces fui a los bautizos, no conocía a nadie en la iglesia, pero me fui solito a los bautizos, fueron en Cuernavaca. Y me bautizaron y todo en una alberca, ahí en un lugar que se llamaba Chula Vista. Y terminando de ya los bautizos, ¿no? El pastor Héctor Hermosillo se paró al borde de la alberca y dijo, pues estemos felices, disfrutemos el tiempo, el resto de la tarde que queda, y pues alberquita, show, y se lanzó a la alberca, ¿no? Y yo pensé, ¡ah! O sea, ¿no es el agua de los bautizos santa? O sea, como que yo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo es posible? Y él decía, pues ya los bautizamos, ahora es alberca. Y se metieron a nadar y un amigo que iba ahí me dijo, no te preocupes, métete a la alberca, vamos a disfrutar y ya, ¿no? ¿Qué pasaba cuando uno es niño, cuando uno es bebé en la fe? Suele ser débil en la fe. Otra forma es que a lo mejor no has sido bien alimentado. Has estado a lo mejor en iglesias en las que hay un énfasis en las tradiciones y en las ordenanzas, no en la palabra, sino en las tradiciones y en las ordenanzas, y al no ser bien alimentado, tu fe ha sido pues descuidada, es débil. La fe, dice Pablo en Romanos, que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no estás en la palabra de Dios, tu fe va a ser débil. Tu fe va a ser débil.
Y otra posible razón, al igual que una persona, ¿por qué pierde fuerza? A lo mejor estás enfermo. Algún virus doctrinal, ¿no? Agarraste alguna doctrina equivocada y la abrazaste y eso ya te empezó a debilitar la fe. Por eso es importante permanecer en la palabra y estudiarla verso a verso. Ahora, Pablo dice, recibid al débil en la fe. ¿Sí? Hay gente que es débil en la fe, que a lo mejor dice, yo no escucho música secular. Yo no escucho música secular. Y otro que es más fuerte en la fe, dice, pues yo no tengo problema con la música secular. Entonces dice, recibe al que es débil. No dice, búrlate. Ay, sí, religiosito, tú no escuchas música. No dice búrlate, dice, recíbelo. Tampoco dice, toléralo. Ay, no. Tampoco dice, enséñale, búrlate, o transfórmalo. No, simplemente recíbelo. Ojo, no estamos hablando de pecados. Si alguien está viviendo en pecado, no puede decir, recíbanme, así soy. No. El que está en pecado necesita ser confrontado con la verdad y necesita arrepentirse. Estamos hablando de cuestiones de opiniones, cosas no esenciales. Acerca de las doctrinas esenciales, en la carta que escribe Judas, no el apóstol que traicionó al Señor Jesús, sino Judas, el hermano, medio hermano del Señor Jesús, que está antes de Apocalipsis, en el versículo 3 dice que es necesario contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. O sea, en cosas esenciales, si alguien viene y me dice, no, mira, Iber, la salvación es por fe, pero también hay que hacer esto, no, ahí sí no me dice recíbelo, sino contiende ardientemente por la fe, porque de ahí depende la salvación. Si alguien considera que para ser salvo también se pueden hacer obras o donaciones o actividades, ¿sabes qué? Mi tarea es contender ardientemente porque está arriesgando su vida eterna si cree eso. Pero si alguien me dice, Iber, en casa nosotros, no sé, no escuchamos música secular, me parece bien, me parece bien, no escuches música secular. Ahora, si alguien dice, pues en mi casa escuchamos de todo, pues me parece bien también. No hay un mandato de Dios al respecto. Es una cuestión de opiniones. Ok, entonces, si eres fuerte en la fe, recibe al que es débil en la fe. Déjame ponerte un par de ejemplos más acerca de esto débil en la fe. Y espero no sacarte de onda, ¿ok? Música secular, ya dijimos. Otra, baile. La clásica pregunta es, ¿los cristianos pueden bailar? Y la clásica respuesta es, pues algunos sí, otros no, ¿no? El baile no es prohibido, pero hay gente que a lo mejor viene de un contexto en que el baile representaba su vida de pecado y ya pues, todavía no ha llegado a un punto en que ya es libre de eso. Entonces prefiere cerrar esa puerta. Y sabes que es sabio hacerlo así. Entonces aquel que baila no tiene derecho a provocar a aquel que no baila. Otra cosa, y espero tampoco sacarte de onda, tatuajes. Y hay gente que dice, no, la Biblia sí manda. No, la Biblia no manda nada acerca de tatuajes. No, pero ahí en el Antiguo Testamento no habla de tatuajes. Habla de marcarte el cuerpo como adoración a la muerte. No habla de tatuajes. Pero el templo del Espíritu Santo, el cuerpo, otra vez estás sacando de contexto un pasaje que veremos dentro de poco en Corintios, porque Pablo cuando habla de el cuerpo no está hablando de la persona, sino de la iglesia es templo del Espíritu Santo, todos como comunidad. Más adelante sí habla de que tú y yo somos portadores del Espíritu Santo, tú y yo individualmente, pero lo habla en el contexto sexual. Entonces, porque si tú me dices, es que estás lastimando el templo del Espíritu Santo, pues yo viví 20 años prácticamente en México. No hay nada peor para el cuerpo que vivir en Ciudad de México.
estrés, smog, ruido. O sea, eso sería peor que un tatuaje, porque es todos los días. O una vez una señorita me decía, no, está mal el tatuaje, estás manchando el templo. Y le decía, pero tú traes maquillaje. Sí, pero esto es temporal. Ok, entonces, si es temporal el pecado es válido y si es permanente no es válido. O sea, ya es un tema demasiado complejo. Ya es como tratar de sacarle la vuelta a Dios. Me voy a hacer un tatuaje, pero de henna para que no sea pecado. O sea, si es pecado, y si no es pecado, no lo es. Entonces, Pablo está diciendo, en estos temas que son de opinión, yo tengo una opinión, tú tienes una opinión. Y mi tarea, si soy fuerte, es recibirte. Y ahorita vemos cuál va a ser tu tarea si tú eres débil. Versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. O sea, es en ambos lados. El que es fuerte no tiene que menospreciar al otro. Ay, es que estás bien chavo. Algún día espero que llegues a mi nivel de madurez. No tienes que menospreciarle. Y el otro tampoco tiene que juzgar. Ay, qué mal. No. Pablo dice, recíbase. ¿Por qué? Ahí el versículo 3 dice, porque Dios le ha recibido. O sea, Dios ya le recibió y tú no. Entonces, ¿qué eres? ¿Más exigente que el Señor? O sea, Dios Padre dijo con el sacrificio de Cristo, está pagado todo, ahora puedo recibir a los pecadores. Pero tú y yo decimos, no, eso no. Además del sacrificio de Cristo, tiene que dejar de hacer esto otro. Sería ridículo. Dios ya le recibió, por tanto, recíbele. Me animaría a dar una razón más, muy clara. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice en el versículo 1, recíbelo. Ya con eso debería ser suficiente, pero Pablo nos da una razón más, porque Dios le ha recibido. Otra razón, fíjate ahí en el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí le está hablando al débil. Hace rato le hablaba al fuerte, recibe al débil. Aquí le habla al débil, le dice, no juzgues al que es fuerte. Acuérdate, el débil tiende a juzgar, porque dice, yo no como carne, porque este está comiendo carne, pecador. El débil juzga, el fuerte menosprecia. Entonces le dice al débil, ¿por qué estás juzgando al criado ajeno? No es tu criado, tú no lo compraste, lo compró el Señor con su sangre. No es tu criado, es criado ajeno, es del Señor. Y dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios puede hacer firme a alguien que en cuestiones de opiniones es más libre que otras personas. Déjame ponerlo así. Una vez más, tengo un amigo que él era conductor de una estación de radio de música tropical en un tiempo en que él no conocía de Cristo y estaba en drogas y en inmoralidad. Entonces, una vez que recibe al Señor, él no tolera la música tropical. Toda la música bailable, él como que la asocia a su vida pasada y la ha hecho a un lado de su vida. Y una vez más, creo que es sabio porque está luchando contra cosas de su pasado. Pero hay otra gente que sí le puede gustar. Mi amigo es débil en esa área, por eso no escucha. Y hay otras personas que son fuertes en esa área y pueden escuchar. Lo que Pablo le dice a mi amigo es, no pienses que el otro se va a perder porque escucha eso. Porque el Señor le puede hacer firme. Es como si le dijera, tú estás firme, pero porque yo te hago estar firme. Él está firme porque yo le voy a hacer firme. Ninguno de nosotros, ni el débil, ni el fuerte, se sostiene porque es bueno o diligente. Todos nos sostenemos por la gracia de Dios. Verso 5. Va a pasar ahora a otro tema, ¿no? Este es un tema, el de la comida que tenían ellos. Ahora es otro tema, el de los días. Uno hace diferencia entre día y día.
otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el calendario también hay diferencia en la perspectiva de un judío con un gentil. El judío, para empezar, el sábado decía el Shabbat, eso es, hay que seguir celebrándolo. Eso hay que continuar haciéndolo. Entonces, cada 7 días, para el judío, el sábado era un día especial. Para el gentil, no, todos los días son exactamente iguales. Y Pablo dice, sí, uno hace diferencia, el otro dice que todos son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, no es un asunto de moda. Si es por moda que estás haciendo eso, pues ya se puso de moda celebrar el Shabbat, pues vamos a celebrar el Shabbat. No, eso es moda, eso no es convencimiento. Realmente no lo crees, nomás estás siguiendo la moda. Eso es inútil, y va a venir otra moda y vas a cambiar de Shabbat, vas a celebrar otra cosa. Cada uno esté convencido en su propia mente. Tú quieres celebrar el Shabbat, hazlo. ¿Quieres imponer para que otros lo celebren? Tache. Eso está mal. Simplemente que tú estés convencido en tu propia mente. Y aquí también podemos hablar de cosas al respecto. Por ejemplo, Navidad. Hay gente que dice, no hay que celebrar Navidad. Jesucristo no nació el 25 de diciembre, sino que no sé qué. Pues no creo que alguien piense que Cristo nació justamente el 24 de diciembre a la medianoche. No creo. Creemos que nació y celebramos no la fecha, sino el evento. Y aprovechamos eso para predicar el evangelio. Pero si alguien no quiere celebrarlo, está bien, nada más que no sea por moda, que no sea por temor, sino porque está convencido en su propia mente que no debe hacerlo. Y gloria a Dios, pues ese día pues, tú no te vistes de rojo y ya, o sea, todo normal, seguimos manteniendo la comunión. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si estás convencido en tu propia mente acerca de una cosa, dice Pablo, tienes que hacerlo para el Señor. Si no estás convencido, pues no lo hagas también para el Señor. Si no quieres comer, no comas para el Señor. Si quieres comer, come para el Señor. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de sí mismo. Todos somos del Señor. Dios compró al débil y compró al fuerte. ¿Por qué? Porque solo Cristo murió y resucitó. Nadie más. Entonces, recíbanse. Esa es la actitud que Pablo dice tiene que estar entre nosotros. Recíbanse. Y eso es muy práctico. Te voy a confesar algo. A mí me chocan las camisas. O sea, no sé si es porque en mi pueblo la gente no usa camisa, usan puras playeras. Pero las camisas me súper chocan. No me gustan, me incomodan. Okay. Pero yo entiendo que a lo mejor en la iglesia, si yo vengo con una playera, alguien se puede sacar de onda. Y pues uso camisa. ¿No? Y te recibo si me dices, ¿deberías usar más camisa? Pues sí debería, lo voy a intentar, de veras, lo intento y hago mi esfuerzo de nunca venir de otra manera, siempre con camisa. Pero si algún día me ves con playera, te toca a ti recibirme. O sea, esto es de un lado y del otro. No se trata de mi derecho a hacer valer. La verdad, tengo derecho a venir en playera. Tengo derecho. ¿Verdad que tengo derecho? Pero defender mi derecho no es lo correcto. Lo correcto es guardar la comunión que pueda haber entre nosotros. Ahora, en cuestiones de opiniones, Pablo también nos va a dar una guía de cómo definir mi opinión. Porque no se trata de, pues voy a opinar lo que me da la gana. No. También hay una norma de cómo obtener la opinión acerca de distintos temas. Acerca de los tatuajes, yo no tengo ningún tatuaje.
Ojo, no estoy a favor de los tatuajes. Yo digo lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice nada acerca de los tatuajes. Pero yo no tengo ni tendré, no me gustan. Entonces no estoy poniendo mi opinión, sino de la palabra. ¿Cómo puedes llegar a una opinión sana? Versículo 10, y vamos a ver rápidamente la segunda parte, que nos dice cómo podemos tener una opinión sana en los temas que son de opinión. Verso 10 al 12. Pero tú, le habla al débil, ¿no? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú, al fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Entonces, ¿qué opinión tengo que tener acerca de los distintos temas? Considera una cosa: vas a dar cuentas de tu opinión también. O sea, no es como que pues voy a pensar lo que quiera. Sí, pero vas a dar cuentas. ¿Eres libre? Sí, pero vas a dar cuentas a Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice en el verso 10. Déjame aclarar esto rápidamente. El tribunal de Cristo es un tribunal en el que los creyentes nos vamos a presentar. No es un tribunal para ver si eres salvo o no. Eso ya se resolvió en la cruz. En la cruz es un tribunal. Y en la cruz, yo, Ibert, fui juzgado, encontrado culpable y condenado. Cristo ya hizo eso por mí. Entonces, cuando ahora me presente ante el tribunal de Cristo, no es para salvación, porque ya ese juicio ya fue hecho. Es para recompensa o pérdida. Es presentarme delante de Dios y Dios evaluará mi vida para ver si hay recompensa o hay pérdida de todo lo que hice. Vamos a ponerlo así. Si todo lo que yo hice en mi vida, ¿no?, llego con todo y lo pongo delante de Dios y Dios dice: mira, todo esto realmente es paja, basura. Mira, aquí hay una piedrita, esto sí parece, no es plástico. Y ya, mira, sí, tienes 2 pesos, pásale al reino. Esto es todo lo que tienes, pero pásale. Habrá quien llegue y va a llegar con oro, con cosas valiosas, y entonces tendrá mayor recompensa. Pero todos entraremos. Ese es el tribunal de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, te lo leo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: es necesario, 2 Corintios 5, 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que lo que haces cuenta. No, pues yo tengo libertad de hacer esto, así y así. Ok, sí tienes libertad, pero ojo, cuenta. Un día vas a dar cuentas de eso y un día vas a ser o recompensado o vas a sufrir pérdida por esa opinión que tú tenías. Entonces, ¿cómo formarme una opinión? Ten una perspectiva eterna. Ten una perspectiva eterna. Todos vamos a dar cuentas de nosotros mismos y eso también es importante. Yo no voy a dar cuentas de ti. Si a ti te gusta usar tatuajes o escuchas música secular o no, yo no voy a dar cuentas de ti. Yo voy a dar cuentas de mí y de las razones que yo tomé para tomar esa postura. Entonces, 1. Número 2, versículo 13. Así que Pablo, después de decir esto, nos da una conclusión. Ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya que vamos a dar cuentas de nosotros mismos, alguien podría decir: pues si voy a dar cuentas de mí, entonces voy a ignorar a todo el mundo y ya no tengo problemas. ¿No? Nomás voy a enfocarme en mí mismo, hacer las cosas bien y ya me olvido de los demás. Y Pablo dice: no, eso no es amor. Cada uno decida, dice en el verso 13, decida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así como en esto muy chiquitito, ¿no?, que yo decido ponerme camisa cada domingo para que alguien no encuentre tropiezo. Así tú puedes decidir, no por tus derechos, sino por amor, el respetar la debilidad de otro. Cuando mi amigo que no oye música tropical iba a mi casa,
pues no ponía cumbias, ni salsas, ni merengues, ni Juan Luis Guerra, aunque sea cristiano. Escuchábamos algo que no tiene nada que ver con lo que a él le puede traer tropiezo. Ya, yo solito, una vez que se va, yo sí puedo poner los bookies y todo si quiero, pero no es que no tengo derecho, sino que tengo un llamado mayor. Decidir no poner tropiezo a la fe de mi hermano. Verso 14. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Pablo está hablando de este tipo de cosas, temas que no son esenciales, porque sí hay inmundicia, o sea, el pecado sí es inmundo, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, eso sí es inmundo. Pablo no está diciendo todo es válido, no, en el contexto está hablando de las cosas no esenciales. Nada de esto, comer, vestir, nada de eso es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es muy fácil juzgar o menospreciar. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. A tu hijo le teme a la oscuridad y te dice, papá, es que tengo miedo en la oscuridad. Ahora tú ya sabes que ahí no hay nada en la oscuridad. Tienes dos opciones. Decirle, a ver, mira, no hay nada, ya ves, ya madura, no hay nada debajo de la cama. Le apagas la luz y te vas. Y tienes la razón. No hay nada en la oscuridad y no hay nada debajo de la cama. Pero sabes, para el que tiene ese miedo, para él sí hay algo. Para él sí hay algo que le está haciendo sufrir. Entonces yo te puedo decir, yo tengo libertad de escuchar cualquier tipo de música. Siempre y cuando no hable blasfemias contra mi Señor y no promuevan un estilo de vida que creo que es prohibido por mi Señor, ¿no? Pero si son canciones normales, ¿no? Pues yo no tengo ningún problema, pero conozco amigos que no escuchan música secular. Podría decirles, pero ahí no hay nada, o ¿sabes qué? Entender que para él sí hay un problema. Entonces dice Pablo en el verso 14, sé que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero por si causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Por amor se puede dejar los alimentos, se puede ser sensible, se puede ver por las debilidades de otros. Y aquí hay una frase que es complicada porque dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y ese versículo, esa frase es de muchísimo debate porque algunos dicen, entonces, por algo que yo haga, otra persona podría perderse, podría dejar de creer, o sea, qué responsabilidad. Y entonces no hay acaso seguridad, el que está en Cristo está seguro. ¿Cómo funciona esto? Y la verdad es que no lo sé. Cuando vimos Romanos 8, dijimos que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vimos esa certeza, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero en esta página, Pablo lo que está diciendo no es, cuidado te separes, sino está diciéndole al hermano, cuida tu caminar, no sea de tropiezo para otros. Que no sea de tropiezo para otros. Hay un ejemplo que creo que puede aclarar esto. Había hace muchos años, cuentan, un hombre que era pastor y que le gustaba tomar una copita de vino en ciertos momentos, ¿no? Dicho sea de paso, el alcohol o el tomar una copa de vino o un vaso de cerveza, si tú quieres, en la comida, no está prohibido en la Biblia. La Biblia no prohíbe el alcohol. La Biblia exhorta y prohíbe la borrachera, eso sí, eso con toda claridad. Pero un vaso de vino, el Señor Jesús transformó el agua en vino, tomó vino con sus discípulos en la última cena. O sea, la Biblia no prohíbe a rajatabla, ¿no? Entonces, ¿puedo tomarme una copa de vino? Pues, ¿tú qué opinas? ¿Puedes tomarte una sola copa de vino? O si una copa siempre es la primera de muchas, entonces esa es la puerta a lo que sí está prohibido. Sé sabio, vas a dar cuentas. Entonces, este hombre tenía libertad y se tomaba su copa de vino
cada que pues comía. Y un día vio que se le acabó su copa de vino y dijo, se acabó, pues voy a la tienda aquí a la esquina para comprar, ¿no? Entonces fue a comprar a la licorería que estaba ahí cerca, y cuando estaba llegando a la licorería se dio cuenta que su hijo lo estaba siguiendo. Y al ver eso, lo que dijo fue, ok, mi hijo está aprendiendo este camino. Yo tengo libertad, pero puedo hacer un camino que va a ser de tropiezo para él. Así que se detuvo, se dio la vuelta, tomó a su hijo y regresó a casa. Entonces, sí, nuestras actitudes, nuestra conducta puede traer tropiezo a otros. Versículo 17. Verso 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Lo que tú creías que era correcto puede ser razón de blasfemia. Puede ser razón de que alguien se pierda. Entonces, no lo hagas. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, si te interesa tanto la comida y la bebida, tengo derecho a tomarme mi copita, pues estás demasiado enfocado acá. El reino de Dios no tiene que ver con comida y bebida, sino con, dice, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia es lo que le agrada a Dios. Paz es lo que Cristo ganó con su sangre. Entonces, es la paz con Dios, la paz entre nosotros. Costó mucho más que lo que puede costar una botella de vino. Evalúa qué es más valioso. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra razón, porque el que en esto sirve a Cristo, el que no pelea por sus derechos, sino ve por el hermano, lo recibe o no lo juzga, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Quieres agradar a Dios? Pues vive para servir a tus hermanos. Recibe al que es débil, no juzgues si tú eres débil al que es fuerte. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pablo dice, busca lo que es bueno. O sea, sigue lo que edifica a otros. Sigue lo que en realidad va a edificar a otros. Si no va a edificar a alguien, pues a lo mejor no es necesario hacerlo. A lo mejor no es necesario. Entonces no lo hagas. Busca, no es evita lo malo, sino provoca lo bueno. Busca la edificación mutua. Y número 2, ahí sí viene el mandato, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Dios a lo mejor está edificando a este hombre que sí es débil, pues sí es débil, está empezando, está en proceso, y tú vienes y ¡prum!, lo tiras todo. No destruyas la obra que Dios ya está haciendo. Colabora a que se edifique. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O sea, el tema de alimentos, Pablo dice, todo se puede comer. Todo se puede comer. El problema está en la actitud, el resultado. Si con eso estás haciendo tropezar a otros, eso ya no está bien. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Ve por el otro. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. A ver si no me meto en camisa de 11 varas. Así es la frase, ¿no? Pero otro tema es el cigarro. La Biblia no manda en ningún lugar no fumes. No lo manda en ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿ya puedo fumar? Pues tú dime. Es un tema de opinión. A la luz de la eternidad, ¿no? Número 1, a la luz de la eternidad, ¿va a valer algo? ¿O nomás es pérdida de tiempo y de dinero? Número 2, a la luz de la relación con tus hermanos, ¿eso va a edificar a otro o puede ser de tropiezo? A lo mejor hay otro, sí, no está prohibido, pero a lo mejor alguien sí viene de una adicción del cigarro y encuentra al pastor fumando. ¿Va a edificarle? Claro que no. Entonces, número 1, la perspectiva de la eternidad. Número 2, la perspectiva del amor. ¿Edifica? ¿Destruye a otro? ¿Hace que tropiece o se ofenda o se debilite? Pablo dice, mejor decide bien. Piensa en esas cosas. Ahora, si a pesar de todo eso decides fumar,
porque tienes fe para hacerlo. Por ejemplo, dice, tenla para contigo delante de Dios. No se trata de llevar una doble vida, pero ¿sabes qué? Tenla para contigo delante de Dios. No estés queriendo imponerla en otros. Tenla para contigo delante de Dios. Nada más, checa bien la lista anterior, ¿no? Verso 22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Otra versión lo traduce como, es bienaventurado el que no trae condenación a sí mismo por lo que cree que es correcto. Déjame poner el ejemplo del cigarro. Yo podría decir, pues yo creo que fumar está bien, no es pecado, no hay problema, nadie me ve en mi casa, yo pues podría fumar, ¿no? Ahora, la bienaventuranza, el gozo no va a venir del cigarro nunca, el gozo viene siempre del Señor. Entonces dice, es más bienaventurado el que en lo que ha aprobado como correcto no encuentra condenación. Si en el momento en que yo enciendo un cigarro dijera, híjole, pero si viene mi vecina, ¿qué va a pensar? ¿Sabes qué? Ya estoy sintiendo condenación en mi conciencia y en mi corazón. Entonces, aunque el cigarro no es malo, sí es malo ir contra mi conciencia. Sí es malo ir contra mi conciencia. ¿Por qué? Porque el cigarro se acaba, pero la conciencia se queda. Y una conciencia que está acostumbrada a callarse, más tarde que temprano va a callarse en todas las áreas de tu vida. Y va a empezar a endurecerse. Y a lo mejor en este tema no habría diferencia, pero luego vas a hablar con mentira. Y luego otras cosas, y va la conciencia cerrando, hasta que se guarda y desaparece. Y ya no hay conciencia, ni ante lo bueno, ni ante lo malo, ni ante la cuestión de opiniones, y la conciencia ya dejó de estar. Entonces dice Pablo, es bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, en lo que es correcto, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Si tú dices, híjole, pues entonces voy a hacerlo, pero mi conciencia me demanda, ¿sabes qué? Ya estás pecando contra tu conciencia, porque no lo estás haciendo con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Muy sencillo. La respuesta sigue siendo el amor. O sea, y permíteme usar un ejemplo de música secular. Los Beatles tenían razón. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Pero no el amor del mundo que ve por sí mismo, sino el amor de Cristo, el amor de 1 Corintios 13, que dice que el amor no ve por lo suyo, sino por lo de los demás. El amor que no hace nada indebido, que no se envanece. Yo quiero vivir mi vida. No, que no se envanece. El amor que edifica, el amor que construye las vidas de otros, el amor que no está pendiente de sí mismo. Y eso es lo que tiene que haber entre nosotros. Que sí, algunos tienen opiniones distintas a las tuyas. Algunos tienen opiniones equivocadas y tú tienes opiniones correctas, pero siguen siendo opiniones. Acuérdate, en lo que es esencial, unidad. Contendemos ardientemente por la fe dada a los santos. En las cosas que hay opinión, libertad. Pero sobre todas las cosas, amor. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a madurar. Tu palabra, Señor, nos muestra que algunos a lo mejor son débiles, algunos son fuertes, y delante de ti los dos son amados. Tú no estás prefiriendo a uno sobre el otro, y por eso quieres que también entre nosotros haya amor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestras acciones no conduzcan al pecado de otro, de ninguna manera, aún teniendo la libertad de hacer algo, Señor. Si eso va a ser de tropiezo para alguien más, líbranos, Señor, de hacerlo. Estorba nuestro camino. Ayúdanos a ser sabios, a no estar pendientes de nuestro derecho y de nuestro deseo, como el mundo está, Señor, sino estar pendientes del corazón de otros. Porque tu palabra nos enseña que la única forma en la que el mundo va a saber que somos discípulos tuyos es por el amor que nos tenemos. En ese amor que podamos ver nuestra edificación, que tú vayas edificándonos en ese amor y así seas glorificado. Queremos ver tu rostro, Señor, porque solo en ti encontramos libertad.
Queremos ver tu gloria, porque solo tu gloria nos puede dar la perspectiva eterna. Tómanos, Señor, como tuyos, porque somos tuyos, comprados al precio de tu Hijo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.